Buenas tardes, muchísimas gracias por estar. En primer lugar, tenemos acá presente a una autoridad del Colegio de Abogados, la doctora Brenda Quirós, que representa a la Comisión de Jóvenes Abogados, como así también el doctor Juan Reinafé, que es vocal de la Comisión del Colegio de Abogados. Yo soy la doctora Romero Roxana, estoy al frente del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados. También me acompañan varios miembros, como el doctor Quiñones, el doctor Verdún, que vino desde la localidad de Virasoro, y también el doctor Rubier. También están presentes el doctor Portalupi, que es docente de la Cátedra de Derecho Agrario y Ambiental de la Universidad Nacional del Nordeste, como así también está realizando estudios de Derecho Agrario. También quiero referenciar otros colegas que se hicieron presente y obviamente en especial un agradecimiento desinteresado por sus horas que emplean a partir de este momento el director de la Policía de Seguridad Rural y Policía, perdón, Rural y Ecológica de la provincia de Corrientes. El director es el comisario mayor Torres, acompañado del doctor Núñez, que es su segundo, como así también el doctor Encinas Romero, que corresponde a la parte legal de la policía que tiene asiento en San Luis del Palmar. Así que muchísimas gracias a todos, como así también hay dos referentes más que acompañan al equipo. La reunión del día de la fecha va a versar sobre seguridad rural, aspectos técnicos y legales. Me permito algunas reflexiones para, digamos, dar inicio a esta actividad. La materia agraria tiene una identidad propia y especial que está vinculada al ámbito espacial en el que se desarrolla, a los ciclos biológicos y de la naturaleza, a los factores ambientales, a la dinámica específica en cada una de sus producciones y en el mercado de cada uno de los productos agrarios y a las características individuales y sociales de los que la desarrollan. En esa identidad, la que obliga a crear normas sustanciales propias que si no encuentran su correlato formal o procedimental, pierden una cuota importante de su eficacia. El sistema agrario tiene que ser visto desde esas dos caras y en forma armónica, lo sustancial y lo procesal. Hoy nos une la parte procedimental, donde tenemos la apoyatura de una determinada fuerza de seguridad, en este caso provincial. La seguridad en el medio rural es un clásico del derecho agrario, pero a la vez hoy por hoy es actual, que tiene nuevos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? Los avances de las organizaciones delictivas, sus métodos y por las respuestas que hay que brindar. Su tiempo, señores. Muchísimas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Romero, por esta invitación, no solo para la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica, sino para la institución misma. Es un verdadero placer y un honor representar a la Jefatura de Policía y, bueno, transmitirle el saludo al señor Ministro de Seguridad, el doctor Vallejos, al señor Jefe de Policía. Y bueno, la seguridad rural es un tema amplio. Em, La seguridad rural es un área muy amplia. Por eso, en el año 1987, gracias a una ley provincial, la 4195, se crea la famosa Policía Rural y de Islas. Por eso que todos nos conocen y es tan difícil de cambiar el nombre, todos nos llaman el PRI, inclusive nosotros mismos ya nos manejamos con el PRI. Viene el nombre de la Policía Rural y de Islas. Es un grupo especial que se crea a fin de poder llevar seguridad a zonas tan grandes y tan despobladas como es nuestra provincia. La preocupación en ese entonces se basaba en que el delito rural, el abigeato, el cuatrerismo, como se lo llamaba antes, azotaba y causaba y sigue causando daños muy grandes a la producción
Entonces se crea por medio de esta ley provincial la Policía Rural de Isla. Y desde allí se le otorgan funciones específicas al personal policial que iba a desarrollar esta actividad. Ya por el año 2012, la creciente, porque nunca dejó de crecer, la necesidad de perfeccionar policías en esta área, se crea por medio también de una ley la Dirección General de Seguridad Rural Ecológica y se le agrega justamente esta parte y ecológica, sumando al trabajo de la Policía Rural esta área tan linda, tan amplia y tan necesaria como es la preservación de nuestros recursos naturales, como es nuestra flora y fauna. Desde esos inicios, la policía rural es el policía rural es un policía especializado que debe reunir ciertas características para poder formar parte. Dentro de la policía, en el organigrama de la policía en sí, hay solo 4 escalafones. Está el escalafón seguridad, que todos conocemos, que es el policía de la comisaría, el policía que está haciendo patrullaje. Está el escalafón jurídico, donde están todos los profesionales que se dedican a asesorar a la función policial, el escalafón sanitario, donde forman parte todos los profesionales del área tanto de salud como veterinarios, que es a lo que nos afecta a nosotros, y la policía, bomberos que es otro escalafón, y se agrega la policía rural como un escalafón. ¿Qué significa un escalafón? Que bueno, el policía que ingresa a ese escalafón va a continuar su carrera hasta finalizarla, salvo circunstancias externas que obliguen a su expulsión o a su traslado hacia otro área. Así que es una seguridad y una estabilidad laboral que busca aprovechar la experiencia del hombre de campo, del hombre del policía rural, porque como todos sabrán, es una tarea muy difícil, muy dura, y que requiere no solo de destreza, sino también de mucha voluntad y mucho coraje. Desde que me hice cargo de la policía rural, y en 30 años de carrera he pasado por distintas áreas de la policía y la verdad que todos los días me sorprendo viendo el trabajo del personal que hoy me toca depender. La verdad que es un trabajo increíble y que solo una persona muy comprometida y con ciertas características por las cuales son elegidos pueden ejercerla. Esa es la presentación más o menos de lo que vamos a hablar. Ahora el doctor Encinas Romero, que es el jefe de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, les va a hacer un panorama más o menos de los delitos en los que interviene la Policía Rural como reglamentación de sus funciones y especialidad. Buenas tardes a todos. Bueno, la competencia que le asigna el decreto ley de creación de la Dirección General de Seguridad Rural a, a nuestra unidad especial eh, es adoptar las medidas tendientes a prevenir y reprimir los ilícitos en zonas no urbanas, es decir, que por descarte hablamos de zonas rurales. Las violaciones de las leyes que rigen la actividad agropecuaria y la del campo en general, aplicando el Código Rural de la provincia de Corrientes, la ley que mencionó el comisario general, 4156, que tiene conceptos claros sobre nuestras funciones, y las leyes complementarias de protección y preservación del medio ambiente en general. Más o menos nosotros tenemos asignado a nuestra competencia em, ciertos delitos, que algunos son delitos básicos, pero al cometerse en el ámbito rural, eh, es parte de nuestro trabajo. Y voy a enumerar algunos y vamos a hacer una breve explicación desde el punto de vista policial, cuál es el tratamiento que se le da a un hecho em, que encuadra en alguna de estas figuras, ¿sí? Bueno, entre otros delitos tenemos el hurto campestre, el abigeato agravado, la usurpación de aguas relacionada con la cuestión ambiental, con antecedentes del interior de la provincia de fallos que han castigado daños ambientales, precisamente en Mercedes, con participación de la Policía Rural. El daño agravado, los incendios que hoy por hoy estamos teniendo en general en la provincia, una gran cantidad de focos ígneos, la tenencia de armas de fuego en el ámbito rural, precisamente en lo que es la caza furtiva, más que nada la prevención, detectar un cazador furtivo, inspeccionarlo y aplicar, en todo caso, alguna de estas figuras, ¿sí? El envenenamiento de agua, también relacionado a la cuestión ambiental, la violación a reglas contra la epidemia,
que ya me voy a explicar un poquito más porque no solamente fue en el tema de la pandemia COVID-19, sino en otras circunstancias. Y la violación de en las medidas de policía sanitaria animal, la infracción del artículo 206 del Código Penal, que muchas veces habrán escuchado y que es uno de los delitos que más perseguimos. ¿Sí? Bueno, enumerado entre otros delitos que van a surgir, bueno, el hurto campestre, sin desmembrar el contenido del artículo del Código Penal, porque todo lo vamos a conocer de alguna otra manera. Bueno, sucede con la sustracción de elementos agrícolas, maquinarias, agroquímicos, etcétera, frutos, ¿sí? Eh, frutos de cítricos, etcétera, que son producidos en establecimientos y que pueden ser objetos de hurto, ¿no? O instrumentos dejados en el campo de trabajo. En este caso es un hurto del tipo agravado por las condiciones en las que puede llegar a ocurrir. Está librado de la fe pública, depositado en un campo. El peón o trabajador agrícola no tiene tiempo de guardar, o a veces son tan grandes, tan difíciles de manejar, que no los puede guardar y sacarlo a la madrugada para volver a ocuparlos. Em, Cuando hablamos de policía rural, eh, generalmente lo asociamos automáticamente con el abigeato. Eh, Ese es uno de los delitos que tiene competencia la policía rural, como mencioné. El abigeato es el apoderamiento ilegítimo de una o más cabezas de ganado mayor o menor, eh, cometidos en establecimientos rurales, desde la carga, el transporte o el destino de los animales. Se produce en varias modalidades, por ejemplo, la sustracción del animal directamente o la faena, que ese es uno de los problemas o de las cuestiones que intentamos combatir, ¿sí? Después tenemos el abigeato agravado. El abigeato agravado es la falsificación, adulteración o supresión de las marcas o señales que identifican al animal, em, o la falsificación de los documentos, guías de ganado, etcétera, ¿sí? Y voy a hacer una salvedad. em, el abigeato agravado va a ser cuando yo detecto que ocurre una guía de ganado con la marca o el diseño dibujado adulterado o alguna numeración, alguna firma o algo que esté adulterado. En ese caso se produce un delito agravado de abigeato. Ahora, cuando yo utilizo ese documento que está previamente adulterado o falsificado para transaccionar con algún productor, estamos ya fuera del abigeato, estamos más o menos en el campo de una estafa. Hay que distinguir esas cosas. Hemos detectado documentación que acredita la propiedad o tenencia de animales semovientes con adulteraciones, sí. ¿Hemos iniciado la causa? Sí. ¿Por abigeato? Sí. Pero en otras situaciones corresponde al delito de estafa, que en principio sería competencia del área de seguridad, de la comisaría, ¿sí? En caso de ocurrir en el ámbito rural, nos haremos cargo sin ningún problema de la investigación. Bueno, como hablaba de las modalidades, puede ser la sustracción de animales vivos o la faena en el lugar del hecho o el transporte ilegal de ganado, que también ocurre. Trasladar animales con una documentación que corresponde a otros animales, ¿sí? Bueno, el delito de usurpación de aguas es un delito que en el tiempo que yo llevo en la Policía Rural no he tenido la experiencia de iniciar una investigación. Tengo entendido que en el sur de la provincia, en el río Miriñay, hubo hace un par de años una situación de un desvío de curso de agua que ha intervenido la Fiscalía, pero más que describir el tipo penal, no es un delito que normalmente investiguemos. Pero de todas maneras, tenemos el conocimiento básico en caso de que tengamos que intervenir en alguna situación de esa. Bueno, después tenemos el daño. El daño básico,
que todos conocemos y el daño agravado, pero cuando se comete en la zona rural o en un establecimiento rural que afecta directamente a un vecino del campo, a un productor, llamémosles corte de alambrado, sustracción de bombas de agua, em, lesiones a los animales. Tenemos casos de daño por lesiones a las vacas, que por ahí, que sé yo, salen del campo, van a un camino público, viene un vecino que no está bien, le mete un tiro y queda herida la vaca. Nunca tuvo la intención de matarla para sustraer, pero sí produce un daño, ¿no? Bueno, en ese caso nosotros investigamos, iniciamos la causa, investigamos y le damos el tratamiento que corresponde. Otro delito que hoy estamos iniciando, no en la cantidad que demuestran las redes sociales o los noticieros, pero sí iniciamos, es por los incendios, ¿sí? Eh, distinguir el incendio culposo y otros estragos, o el incendio doloso con otros estragos como la inundación o la explosión es importante para nosotros para saber qué hacer al momento de llegar a un lugar del hecho. Recordemos que la policía es el primer interventor generalmente y se va a nutrir de lo que el vecino o la persona que está ahí pueda indicar. Y es valioso que nosotros sepamos estas ligeras diferencias para saber cómo informar a la autoridad judicial para que se adopten las medidas. De los incendios que nosotros tomamos conocimiento en lo que es el ámbito, bueno, para entendernos mejor, la competencia territorial de lo que es el PRI de San Luis del Palmar, hasta ahora hemos iniciado 3 actuaciones por incendio porque las fiscalías por ahí no nos admiten iniciar una causa debido a cuando se toma conocimiento ya está prácticamente extinto, no hay posibilidad de hacer una pericia o detectar a un supuesto autor. Entonces nos indican que no se inicie una causa, que se tome una exposición o se haga alguna actuación administrativa. En nuestro trabajo de prevención del delito, que incluye recorridas, preferentemente en horas nocturnas, porque nuestras estadísticas nos indican que es el horario en que más o menos ocurren la mayor cantidad de delitos, tomamos la decisión de aplicar nuestras normas administrativas para inspeccionar a toda persona que ande en un ámbito rural, sea quien sea. Ande como ande, en camioneta, en moto, a pata, pescando, sacando morenas, se los identifica, se los inspecciona y en caso de detectarse que haya armas de fuego, se comunica a la fiscalía y se inicia cuando corresponde alguna actuación judicial. ¿Esto para qué? Es una manera que tenemos nosotros para persuadir o disuadir a cualquier cazador furtivo. En el tiempo de esta gestión se han realizado operativos donde se han secuestrado hasta 60 carpinchos faenados en el interior, que es una exageración. Por ahí uno dice, bueno, voy a matar uno para comer. Podría ser eh, insignificante para el derecho, ¿no? Pero 60 es realmente un abuso. Hay un delito y tiene que ser investigado. Para eso es importante que nosotros conozcamos la diferencia entre la tenencia y la aportación de armas. Que nuestro personal policial que está en la calle sepa diferenciar entre el arma que está depositada en la cajuela de una camioneta a la que tiene por la cintura una persona. Cambia el derecho, el artículo que se va a aplicar, cambia el tratamiento que le vamos a dar nosotros, la manera en que tengamos que dirigirnos a esa persona, si es necesario reducirla o no, etc. Y bueno, voy a hacer una pequeña diferenciación entre la tenencia y la aportación. La tenencia es la posesión o el control de un arma de fuego, poder aplicar un señorío sobre el arma, y la tenencia es tener consigo mismo un arma que está en condiciones de ser usada aquí y ahora, lista para disparar. Es sustancial la diferencia porque en el peligro que genera una persona armada es distinto a aquel que lleva un arma dentro de su auto, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a saber con nuestra experiencia detectar si ese tipo de arma o esa persona podría ser eventualmente un cazador furtivo.
porque en la práctica se da. Uno pasa por un camino rural y ve 3 personas en una zanja sacando morenas, lo que vemos. Pero en realidad, dentro del vehículo puede haber armas, puedes esperar que sea de noche, entrar a un campo, matar un ciervo o una vaca, ¿sí? Entonces, en nuestra tarea de prevención es una de los puntos donde hacemos hincapié. Hablé de un poquito de la infracción al artículo 205, un artículo que se aplicaba mucho en la época de pandemia. Pero para nosotros no solamente significó pandemia, hubieron otras circunstancias donde SENASA, por resolución fundada, impedía que los equinos puedan trasladarse de un establecimiento a otro sin, sin tener las vacunas que se exigían, ¿sí? La famosa fiebre equina de hace 1 año y medio. Particularmente nosotros en el PRI de San Luis hemos notificado personalmente por acta a cada productor que no podía mover un solo caballo si no tenía la vacuna con 15 días de antelación. Y la guía, por supuesto. Ese es un caso de aplicación práctica actual del artículo 105 del Código Penal, que puede llegar a suceder con alguna otra especie animal, ¿sí? Llámese vaca, toro, búfalo, caballo, ¿sí? Eh, esta es una parte un poquito más específica, ¿no? No nos compete a la policía cuestionar si la autorización viene del ministerio y el ministerio tiene facultades para ello. Basta con que estemos notificados de la resolución por parte de SENASA o del ministerio que corresponda para que podamos aplicarla. La fiscalía, en todo caso, después verá cómo avanzará en esa investigación o si realmente se violó lo que establece ese artículo. Em, lo mismo sucede con el artículo 206 del Código Penal. Es un artículo que tiene una situación de hecho que aplicamos casi cotidianamente. Casi cotidianamente, ¿por qué? Porque en nuestros operativos buscamos cualquier situación de delito, pero hacemos hincapié en el transporte de animales o productos cárnicos, ¿sí? Es decir, el producido a la faena. La faena que no se haga en un matadero o que no se haga en un frigorífico siempre va a ser clandestina. Lamentablemente, siempre. Ahora, muchos preguntan, cuestionan, ¿qué me puede prohibir a mí matar una vaca mía y comérmela en mi campo? Y en principio nada, hasta que suceda algo, hasta que se intoxiquen y mueran un par. ¿Por qué? Porque falta el control bromatológico, el control veterinario. El animal puede tener todas las vacunas y el matarife puede ser un tipo muy hábil, pero en las condiciones en las que se faena no la hacen apta para el consumo humano. Entonces, nosotros cuando detectamos carne que está siendo transportada sin el aval bromatológico, la secuestramos e iniciamos las actuaciones judiciales por infracción al artículo 206, ¿sí? Que básicamente dice que incurrirá en este delito todo aquel que viole las reglas eh, de policía de sanidad animal, ¿sí? Eh, hablando con algunas personas que cuestionaban el actuar policial porque se les ha imputado a veterinarios, a abogados, este artículo, de que es una ley penal en blanco. Puede ser, desde cierto punto de vista, que haya una ley penal en blanco, tanto en el artículo 205 como en el 206, pero no es función de la policía diferenciar eso. El planteo lo tienen que hacer de manera judicial. Nosotros tenemos un artículo, un código penal, la situación en la realidad tiene un acto, lo encuadramos en el artículo y si coincide, se inicia la actuación. Esa es la realidad. Y no solo en cuanto al origen de la carne, porque el origen puede ser, como me ha pasado,
origen legal. El tipo fue a las 8 de la mañana y compró en Impulso 10 mantas de carne. Fenomenal. A las 9 de la noche en el baúl de un Fiat Uno estaba llevando esos 100 kilos de carne. Caliente, con olor, ¿sí? Creo que ese día hizo 42 grados. Estuvo 10 horas esa carne en el baúl del auto. El tipo es una persona que se dedica a la carnicería, tiene un local en Loreto. Y iniciamos la causa por infracción del artículo 106. Se violó la cadena de frío de un producto que va a ser consumido por un humano. Y tengo el ejemplo para darles de por qué actuamos bien siempre. Hace 2 meses en Itaibaté murió una persona que fue a una carnicería, compró pollo desmenuzado, hubieron 4 o 5 internados y 2 muertos. ¿Es así o no? ¿Supieron? ¿Por qué? Porque se perdió la cadena de frío del producto. Entonces, en la seguridad, para nosotros, todo es seguridad. Tenía el ticket de la carne que compró en Impulso, es verdad. Coincidía el pesaje, todo. Pero estaba siendo transportado de una manera que no corresponde. No estamos hablando de una bolsita con 3 kilos de costilla, ¿eh? Estamos hablando de 100 kilos que al otro día iban a ser vendidos en un local comercial. Pero esto no lo digo yo, ni lo dice el general, esto lo dice el Ministerio de la Producción en un expediente que inició el comisario general hace poquito, el día 23 de febrero. Se presenta una persona, dice, miren, yo tengo acá la habilitación del intendente para fallar en mi casa y vender la carne. Señor, un momentito, el intendente me parece que hay una parte que no está conociendo, traiga para acá su habilitación y todo. Iniciamos un expediente. La respuesta fue la que nosotros creemos que es la correcta y la que veníamos diciendo. El Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes dice que ninguna persona puede afanar domiciliariamente ni consumir ni vender el producto. Y ningún municipio en la provincia de Corrientes tiene facultades para habilitar faenas domiciliarias, rurales o como la quieran llamar. ¿Sí? No puede. Entonces, si un intendente me dice a mí, yo le autoricé a fulano que faene, está en infracción. Obviamente, yo no soy quien para pelearme con el intendente, pero si a ese tipo que faena y traslada carne, le vamos a iniciar la causa que corresponde. Ese expediente es el 500-306 del año 2025 del Ministerio de la Producción y básicamente dice que ninguna persona cuenta con la habilitación de este ministerio para realizar faena de ganado y comercialización de los productos cárnicos. Ningún municipio posee facultades para habilitar faena domiciliaria para consumo humano ni comercialización del producido. Este tipo de prácticas perjudica la salud pública, inflige normativas vigentes que resguardan el bienestar animal y que garantizan la producción cárnica segura y de calidad conforme al decreto 4238 y la Ley Federal de Carnes 22375. Es decir que nosotros, hermano, no es que decimos que esta carne no se puede comer. Tenemos el respaldo, ¿no es cierto? Ahora, no sé si algunos conocen, pero ¿qué dice la Ley Federal de Carnes? ¿Sí? El que no está en este ámbito, por ahí no la conoce. La Ley Federal de Carnes regula la habilitación y funcionamiento de establecimientos destinados a faenar animales y elaborar o depositar productos de origen animal. Tiene como objetivo garantizar la sanidad y calidad de los productos cárnicos destinados al consumo humano. La ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional para reglamentar la habilitación y funcionamiento de establecimientos con estos fines. Esta ley incluye la facultad de que puedan requerirse requisitos, valga la redundancia, para la construcción, ingeniería sanitaria y aspectos higiénicos sanitarios, industrialización y transporte de carnes y sus derivados. Establece el marco legal para el control sanitario de los productos cárnicos para proteger la salud pública. Le otorga al SENASA el control de la faena y la industrialización de las carnes, permitiendo que las provincias tengan facultades para ejercer contralor sobre el cumplimiento de esta norma en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, que el Ministerio de la Producción también tiene el aval para decir lo que dice, ¿no es cierto?
Hemos iniciado en este tiempo unas cuantas actuaciones judiciales por la infracción a esta ley, la ley de maltrato animal. Lo hemos hecho con vacas y con gallos de riña. Y hemos hecho 2 días, un día en una jurisdicción de San Luis del Palmar y otra en Capital al otro día. Em, Cuesta un poquito, aunque no lo crean, que las fiscalías entiendan que nosotros queremos trabajar. En el caso particular de 39 gallos de riña y una polla de riña, un poquito hubo resistencia de la fiscalía en turno a iniciar la actuación por la ley de maltrato animal. Quería pruebas. ¿Qué más pruebas que el animal lastimado y las púas? Le ponen las patas. Otra cosa no podemos. Sorprender infraganti es muy difícil. Eh, bueno, y esta ley prácticamente nos dan 2 puntos. Nos define cuál es el maltrato y cuál es el acto de crueldad. El maltrato es la falta de alimentación adecuada o el uso de instrumentos de castigo innecesarios o el empleo de animales en trabajos que exceden sus fuerzas. Y ahí me quiero detener un poquito en el empleo de animales para trabajos que exceden sus fuerzas. ¿Sí? El acto de crueldad es la vivisección con fines no científicos y otras prácticas que causan sufrimientos innecesarios a los animales, incluyendo animales domésticos y salvajes. La vivisección es diseccionar animales vivos, dice la ley, con fines científicos. Bueno, esa vivisección, o sea, ese corte de un animal vivo, cuando no es científico, es un acto de crueldad animal y nosotros tratábamos de llevarlo a la práctica, a la aplicación de esta ley. Por último, la parte más interesante, lo último, lo que más está en boga por ahí es la cuestión ecológica, ¿no? La protección de la fauna y flora silvestre. Hay múltiples normas que regulan la protección, etcétera, etcétera. Pero pareciera que están en desuso para el Poder Judicial. Pareciera que no existen. Nosotros nos encontramos con esa barrera. Yo he tenido intercambios interesantes con algunos fiscales por esta cuestión. También por la difracción del artículo 206 también. Eh, la Ley Nacional 22.421 dice que es de interés público la fauna silvestre que habita en el territorio de la República Argentina. Y es la ley madre. De ahí para abajo, todo está bien. ¿Qué busca esa ley? Proteger, conservar, propagar, repoblar y aprovechar racionalmente la fauna. ¿Sí? Define la fauna silvestre como animales que viven libre e independientemente del hombre, animales bravíos o salvajes que están bajo el control humano, animales domésticos que vuelven a la vida salvaje, y faculta a las provincias, la ley 22.421, a crear reglamentos que regulan la caza, a regular el comercio de animales silvestres y sus productos, crear cotos de caza, crear reservas naturales, santuarios, jardines o zoológicos. Es decir, le da vida a la Dirección de Fauna y Flora de la provincia. ¿Sí? Esta ley. Y bueno, en Corrientes nosotros tenemos monumentos naturales, ¿sí? Que están consagrados de esta manera en la ley 4736 del año 93, digo bien, y dan protección total y absoluta al ciervo de los pantanos, al oso hormiguero, al yaguareté, al tordillo, al mono carayá. Bueno, voy a ceder la palabra acá a mi superior. Creo haber más o menos mencionado los delitos que investigamos. Bueno, como pudieron apreciar, es amplia, amplia la cantidad de leyes a las cuales tenemos que hacer cumplir. Entonces, de esta manera, quiero destacar una parte importante que vino a dar un cambio realmente drástico, que es la creación de las fiscalías rurales.
El fiscal especializado, como en tantas otras áreas, hace que la persona se dedique pura y exclusivamente a uno o dos delitos o a una tipificidad que lo hace a su vez un especialista y le puede dedicar tiempo a esta área. Actualmente se encuentran funcionando 5 fiscalías rurales. La tenemos en Santo Tomé, Curuzucuatiá, Mercedes Goya y Esquina. La más antigua, la de Mercedes, hace 5 años que fue creada y el doctor Cañete es uno de los doctores con mayor experiencia. Yo creo que está creando o escribiendo el libro de lo que es una fiscalía rural. Fiscales rurales, bueno, los que han sido nombrados recientemente, y fiscales de otras provincias como el Chaco, que tiene una sola fiscalía rural, y la hemos conocido en el primer encuentro fiscal rural a la doctora y también acudiendo al doctor Cañete en cada decisión, en cada consulta, porque bueno, es un libro abierto y se ha hecho él a pura experiencia. ¿Qué diferencia hay entre un fiscal rural y un fiscal común? Bueno, las situaciones, por ejemplo, a las que hacía referencia él, o distintas situaciones o leyes que parecen simples. Es decir, un fiscal que está interviniendo acá en el área capital, que nosotros tenemos PRI, en total son 26 unidades especiales de policía rural diseminadas en toda la provincia, una dirección general y 26 unidades especiales. Para que se den una idea, la extensión territorial de cada unidad especial incluye hasta 5 o 6 comisarías dentro del área. O sea, es una jurisdicción muy amplia. Entonces, como pudo detallar el doctor, son muchos los delitos que nosotros tenemos que prevenir como policía rural y ecológica. Entonces, solicitarle a las 2 de la mañana una orden de registro a un fiscal de Corrientes, porque encontramos a una persona con carne faenada y me dice, pero no podés molestarme a las 2 de la mañana por una... Si es carne nomás. En cambio, para un fiscal rural sí reconoce la importancia de que ese procedimiento se debe realizar ya, que ese allanamiento se debe realizar lo antes posible, porque una de los elementos de prueba fundamental, que es la carne, es algo que se desprende rápidamente, es un elemento de prueba que se pierde, que se va en muy pocas horas. Entonces, de ahí radica la importancia de que, bueno, por la ley se han creado 13 fiscalías rurales y, bueno, que ojalá muy pronto tengamos algunas más como Paso de los Libres y así distintas jurisdicciones que por su importancia y por su trabajo van requiriendo, o por el mismo requerimiento de los vecinos. En una reunión que tuvimos en el pasado, fueron los mismos productores los que empezaron a exigir ya la creación, bueno, sí, la creación física de las fiscalías rurales. Es muy importante la especialización de un fiscal, porque conoce de nuestras necesidades, conoce de nuestras urgencias fundamentalmente, y como siempre hago la comparación, yo entiendo el trabajo que un fiscal de la capital o un fiscal normal tiene. O sea, en capital tienen robo, violación, homicidio, infinidad de cosas. Y que uno vaya a molestarlo por allanamiento por una vaca o por gallos de riña, o sea, cosas así, es como que no le dan por ahí la inmediatez que nosotros necesitamos. Entonces, ahí radica la importancia del fiscal especializado. Em, para... ¿Puedo poner otro power? Permiso, me voy a parar. Para poder dar cumplimiento a esta gama tan importante de delitos, sí, ese es. Desde el mes de agosto, cuando me hice cargo, desde el mes de julio, perdón, cuando me hice cargo de la Unidad Especial de Policía Rural, en el primer análisis nos dimos cuenta que la Policía Rural tomaba conocimiento o se hacía cargo de las investigaciones cada vez que se producía el robo de 5 animales en adelante. Esto venía de una vieja directiva de cuando eran muy pocas las unidades especiales, entonces no podían estar en todos los lugares, y bueno, si eran menos de 5, hacía la comisaría, investigaba la comisaría, y únicamente en causas grandes o importantes iba el personal especializado. Con la creación de tantas unidades especiales, prácticamente tenemos abarcada toda la provincia. Entonces, al descubrir que simplemente era una orden interna, la dejé sin efecto y desde el mes de agosto, la Policía Rural Ecológica interviene, así sea una ovejita, una vaca o 100 vacas. Nosotros nos hacemos cargo de todo lo que simplifica delitos rurales y ecológicos. Inclusive estamos trabajando
En maltrato animal nos llaman por un perro, nos llaman por caballos en Capital con el tema de los carreros, que es muy común. Y bueno, colaboramos con las ONG y estas asociaciones que son proteccionistas de animales con muchísimo gusto. Porque manejar animales de este tamaño requiere de experiencia, sinceramente, del personal como para manejarlos. Muchas veces levantar un caballo que está herido requiere de experiencia. Bueno, entonces, a pesar de que son 26 unidades especiales, tampoco somos muchos. La provincia es grande, los recursos, como siempre, son limitados. Si tenés un móvil, necesitas dos, si tenés dos, necesitas cuatro, si tenés cuatro, necesitas ocho. Siempre, siempre pasa eso, de que los recursos siempre son más. Entonces decidimos poner en práctica el inicio de un complejo estadístico para la utilización de esta información en mapas delictuales. Entonces, el delito más importante y que a todos nos interesa por el impacto económico es el abigeato. Es el que más daño económico le produce al productor. Tenemos dos tipos de abigeatos con el que nosotros venimos luchando. El que denominamos el gota a gota, que es decir, la faena de un animal le extraen las partes cárnicas más importantes y dejan el resto del animal podrirse. ¿Sí? Para realizar este tipo de delito se necesita una motito, una bolsa de alpillera, un revólver 22 y un cuchillo. No se necesita nada más que eso. Y le produce al productor, a Doña Rosa o a la gran empresa ganadera, un costo, estamos hablando de que una vaca hoy, vaca común, de 400 a 500.000, 700.000 pesos el costo de una vaca. Imagínense el daño económico en un segundo. Entonces nosotros necesitamos determinar dónde, cuándo se estaba produciendo este delito. La mejor manera es adquirir la información. Entonces fuimos generando conciencia no solo en los jefes de cada unidad especial, sino en los oficiales. Los oficiales, los que van al lugar del hecho, el sargento, el cabo, para que tomen dimensión de que la información que ellos adquirían en el lugar del hecho era sumamente importante. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que fue el mes de agosto, cuando empezamos a ver los primeros números. En toda la provincia de Corrientes tuvimos 52 hechos de abigeato, 103 cabezas de ganados denunciadas. Y quiero hacer esta aclaración, porque cada vez que vamos a reunión dice, bueno, pero esas son las denunciadas, la cantidad que nos roban es aparte. Bueno, desgraciadamente no podemos hacer cálculos a la imaginación. Por eso tratamos de invitar a los productores que realicen la denuncia, porque esa información es sumamente importante a la hora de la utilización de los recursos. Bueno, nos encontramos con que en agosto la información nosotros la queríamos de cada jefe. Y obviamente cada jefe decía, bueno, si tengo 10, le informo 8, capaz que con 5, y no teníamos una información real y concreta. Entonces, con el oficial que maneja toda la parte de tecnología, conseguimos la autorización del Poder Judicial de poder acceder al sistema de gestión de preventivos. Entonces nosotros directamente, el oficial todos los días realiza un paneo por todas las unidades especiales. Entonces, en el informe orgánico o institucional me pueden mentir alguno que otro, ¿por qué no? Pero las causas iniciadas están en el sistema de gestión de preventivos y ese no hay cómo ocultar. Entonces, a partir del mes de septiembre ya tuvimos cifras concretas y reales. Entonces, ustedes pudieron apreciar que ya hay un aumento en la numeración, ¿sí? Pero ya muy contentos porque eran números reales de las denuncias que se estaban recibiendo en la provincia. Entonces ya tuvimos 79 denuncias de abigeato, 116 cabezas de ganado. En octubre, 85, 95 y así sustantivamente hasta que, o sea, tuvimos un pico, pero ¿por qué? Notamos que como nosotros asumimos la responsabilidad de la investigación, la comisaría también dijo, ya no es mi problema, dejo de hacer recorrida, total, no es mi problema. Así que tuvimos que asumir esa otra parte también, decir, bueno, muchachos, estamos solos y hay que apechugar, no queda otra. Entonces se notó el incremento, ustedes pudieron ver, hasta diciembre, que pensábamos que iba a ser un mes fatal por el tema de la fiesta, el consumo de carne. No, fue el primer mes en que empezamos a tener la reducción, ¿no? Sí, ya se empezó a notar el trabajo que a continuación le voy a ir mostrando con respecto a cómo fuimos analizando, utilizando esas. Bueno, obviamente logramos, yo le llamo el top 40 a las estadísticas que va determinando cuáles son las unidades especiales que fueron teniendo más denuncias. Entonces eso me permite a mí
individualizar, es decir, bueno, en este caso, estos son de marzo, estas son estadísticas de este mes actualizadas, información de... Bueno, en este mes, bueno, la Unidad Especial de Saladas de Curuzú, Cuatí y Santo Tomé, bueno, tuvieron 8, 6 y 6 denuncias en su mes de investigación. Aquí pueden apreciar la cantidad de vacunos que fueron denunciados, 30, 13, 8 y 5. ¿Pasa el otro más? Perfecto. Bueno, para especificar estas estadísticas las dividimos en dos partes, ¿sí? La faena realizada en el lugar, la que decimos el gota a gota, que produce mucho daño y que es continuo. Y la faena, perdón, la modalidad de en pie, es decir, el animal que desaparece. No deja rastros, el animal se fue, desaparece. Hacen un conteo, me falta 10, me falta 20, me faltan 30. Que por ahí es uno de los delitos más difíciles de investigar, porque los productores realizan conteo cada 3 meses, cada 4 meses, y cuando llegamos a investigar nosotros, los elementos de prueba, la evidencia con la cual nosotros podemos iniciar una investigación son ínfimas o son muy pocas. También empezamos a llevar un registro de las actividades, porque muchas veces se ve, bueno, tengo 50 denuncias, tengo tantas cosas, pero nunca podemos informar de, bueno, del resultado o la actividad o los efectos positivos que tuvimos, entonces empezamos a registrar la actividad judicial en cada uno. De datos obtenidos del Ministerio de la Producción, para que ustedes se den una idea con esta información que nosotros fuimos obteniendo con las denuncias, declaradas en la provincia de Corrientes, hay 4.990.000 y pico de cabezas de ganado declaradas en la provincia. Como pudieron apreciar en las estadísticas, nosotros tenemos un promedio entre 100 y 150 cabezas cabezas de ganado en las distintas denuncias denunciadas en la provincia. Entonces nos permitió darnos cuenta que si bien es algo importante y a cada productor así le roban una vaca, para ellos es algo grave, hablando estadísticamente nosotros estamos en el 0,003% de vacas faenadas o sustraídas con respecto a la cantidad de cabezas de ganado declaradas en la provincia, que obviamente deben ser muchísimas más, porque obviamente hay mucho ganado que no está declarado u orejano. ¿Cómo creamos nuestro mapa de geoposicionamiento global? Bueno, haciendo uso de lo que es tecnología gratuita y al alcance de la mano de todos, como es un mapa de Google Maps, nosotros le pedimos al oficial que va al lugar del hecho que una vez en el lugar realice la toma del geoposicionamiento global y sea un dato más que se agrega a la denuncia. Parece algo simple, pero en realidad es muy importante. Bueno, para la confección de este mapa del delito, nosotros lo fuimos diferenciando o poniendo distintos clips de distintas maneras. El primero, el azul con la estrellita, identifica la ubicación de las unidades especiales de seguridad rural ecológica en toda la provincia. El verde es el que determina el abigeato modalidad en pie, es decir, el animal que se lo llevaron. El rojo, la faena, es decir, el animal que fue faenado en el lugar. Después tenemos ovinos, abigeato o faena, robo de caballos, incendios y otros delitos, hurto, y bueno, los que mencionó el subcomisario, que debo decir que son muy pocos. El hurto campestre, el incendio, comparado con las estadísticas, son muy poquitos las causas. Esta, como pueden apreciar, y ahora vamos a ir al mapa real. El mapa real este simplemente para ilustrarlos. Esto es un mapa delictual del mes de marzo. Este es el mes de marzo, ¿sí? Entonces, el geoposicionamiento global permite ubicar el tipo de faena o el tipo de delito en el lugar exacto. Como podrán apreciar, volviendo un poquito atrás. Como podrán apreciar, la ubicación de los delitos nos permite ver. Fíjense como de este lado, por ejemplo, lo que es Santo Tomé, los robos se van produciendo todo sobre ruta. Todo sobre ruta. Todo sobre ruta. Costa del río Uruguay. Entonces, la creación de este mapa delictual me permite conocer a mí y al jefe de dependencia dónde le están robando. Entonces, la forma de trabajar es, el oficial llegó a la mañana, me pasa la noche y dice, mira, en Santo Tomé estamos teniendo problemas sobre la costa del Uruguay o la ruta 150. Ampliamos el mapa así, fíjate, mira, son todo ahí. Entonces yo
ordeno al jefe de comisaría, primero le informo y le digo, mira, tus recursos, tu móvil, recorría sobre ruta. No te quiero ver para el otro lado ni para el otro lado. Tu problema está acá. Entonces, los poquitos recursos que tenemos, los ubicamos ahí. Lo que nos ha permitido tener excelentes resultados. Ahora vamos a pasar al link, al mapa. Esta información nosotros la compartimos, o sea, no existía, no tenían estadísticas, no existían. Entonces, esta información nosotros la compartimos con los fiscales rurales, que les permita a ellos también. Bueno, aquí el oficial me va a ir guiando. Bueno, vamos a mirar bueno, este es el mes de marzo, pero vamos a mirar uno, oficial, bueno, vamos a mostrar esta parte. En cada clic que usted hace clic sobre otro. Bueno, ustedes pueden apreciar que la persona que analiza el mapa no solo va a ver un dibujito con vaquitas rojas o vaquitas verdes, ¿sí? En cada clic le sale esta información que es preventivo, la fecha del hecho, el denunciante, el tipo de abigeato y la mayor cantidad de datos en la que podemos adquirir, el lugar donde ocurrió y la mayor cantidad de características posibles y el posicionamiento global. Muchas veces le podemos incluir hasta fotos cuando tenemos la posibilidad de acceder a fotos. Bueno, acá tenemos un mapa de un mes. Como podrán, parece complicado, porque tuvimos un mes más. Pero cuando a medida que vamos ampliando, lo que yo quiero mostrarles a ustedes es cómo se va presentando los patrones, ¿sí? Entonces, eh, esto, por ejemplo, es la ciudad de Goya. Es una localidad que tiene muy pocos y generalmente se pierden los animales. Vamos al tema de faenas, por ejemplo. Ahí está, mira, ahí está, ese patrón, por ejemplo. Este patrón que podemos apreciar ahí, ruta 123. Y así se van demostrando los patrones en distintos lugares. Entonces, con la información esa, hace clic en uno de esos tres. Me dice que el denunciante fulano tal, Duranito, faena de Novillo, Ruta Nacional 123, kilómetros Mercedes, faena de Novillo, un novillo. Entonces, la prevención no hay que ser un genio para darte cuenta que la tenés que hacer en un lugar específico. Y ahí determinar el segundo punto, la hora. No tenemos registro de robo de ganado de mañana ni de siesta. Es muy difícil. Entonces, desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche es el horario en que tenemos que recorrer. ¿Y qué tiene que hacer el jefe de Mercedes? Recorrer la 123. Entonces, esta información volcada en un mapa me permite a mí, como director general, saber qué está pasando todos los días. Ahora, ¿cómo controlamos que lo que nosotros estamos pidiendo que se haga, se haga? Y pasamos a otra parte muy importante. ¿Mm? Cada móvil de la Policía Rural Ecológica y de la Policía de Corriente actualmente cuenta con un sistema de geoposicionamiento global, ¿sí? Eso es controlado por los 911. Desgraciadamente, por razones de costo y por razones de funcionamiento, no hay muchos 911 instalados en el resto de la provincia. Tenemos en Capital, uno más. Tenemos en Capital, Ituzaingó, Goya, Curuzú, pero ciudades grandes, es decir, no hay en todos lados. O sea, nosotros no tenemos un 911 rural, ¿se entiende, no? Pero la tecnología está. El GPS tiene, el móvil tiene GPS, funciona. Entonces, conseguimos el acceso al sistema de geoposicionamiento global. Entonces, yo le digo a su comisario Encina, mirá, por la ruta 5 a vos te están robando. Yo quiero que andes de recorrida desde las 6 de la tarde a 2 de la mañana. Gracias, me decía Encina, perfecto. Entonces, yo al otro día llego. Ese es un móvil 460, un ejemplo de ubicación real. ¿Sí? Pásale. A medida que el vehículo se mueve, va dejando una estela, un registro diario, 24 horas, 3 días, la cantidad de tiempo que sea. ¿Sí? Ustedes pueden ver. Sí, también está, volver al otro. Entonces, aquí es el registro que deja en el sistema que dice la velocidad, el tiempo que estuvo andando, el tiempo que estuvo parado, ¿sí? Y por supuesto, dónde estuvo.
Vamos nomás. Inclusive te tira un resumen que dice, tiempo detenido, 10 horas 20 minutos. Tiempo de movimiento, 37 minutos. Lo mata al jefe. ¿Me entienden o no? O sea, es tecnología que está al alcance de la mano y que simplemente teníamos que usarla. Y si ponemos en conjunto la información que tengo del mapa y que el jefe va a poder controlar cuando está en su casa que la directiva que le dejó al oficial se cumpla, entonces es muy fácil de lograr resultados a la larga. Porque todo es un plan con un tiempo, no es algo que se obtiene resultados inmediatos. De encontrar gente robando, o sea, infragante delito, es muy difícil. Porque solo basta con que el que está en una motito con la bolsa alpillera se tire en el pasto y nosotros pasamos de largo y podemos pasar 50 veces. Pero la sola presencia del patrullero en la zona ya genera incomodidad, ya no se sienten impunes y no es lo mismo estar faenando 4 vacas con toda la tranquilidad a tener que estar mirando para atrás cada segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera esto? Que el delincuente, sea de la modalidad que sea, es muy repetitivo y muy costumbrista. El que roba una cartera, el que roba casa, el que roba auto o el que roba vacas. Va a ir a robar donde se siente cómodo, donde tiene vías de escape y donde tiene obviamente liberada la zona por acción o por inacción de la policía. ¿Se entiende? Entonces, la sola presencia de la policía en la zona donde sabemos que se están cometiendo robos, en los horarios que nosotros creemos, nos ha generado una reducción impresionante que ustedes pudieron apreciar en las estadísticas. Empezamos a poner en funcionamiento esto y las estadísticas solo bajaron. Obviamente, él hace un trabajo a conciencia en San Luis, obviamente ese ladrón no va a dejar de robar, vive de eso y para eso se dedica. Pero entre que el tiempo que busca y encuentra un nuevo lugar donde él tenga comodidad, vía de escape, y pasa un tiempo largo en que nosotros logramos que no se cometan este tipo de delitos. ¿Sí? También este tipo de prevención, él habló de lo que es. No solo estamos para prevenir el robo de ganado. Vieron la cantidad de prevención. El tema del traslado y comercialización ilegal de carne es un tema complicadísimo y que viene de antaño y que de a poquito estamos logrando conciencia. Es decir, voy a pagar 2.000 pesos menos el kilo de carne, pero me arriesgo a una infinidad de consecuencias de salud. Que queremos nosotros es que la persona que va a la carnicería sepa que la carne que compró ha tenido un control bromatológico, ha pasado por un matadero, entonces podemos consumirlo tranquilo. Entonces, es muy amplia la función del trabajo policial. Bueno, otra cosa de la que también trajimos al funcionamiento y al trabajo de la Policía Rural es la consulta de datos en tiempo real. La mayoría peinamos canas y los que no, bueno, son muy afines a la tecnología. Sabemos que antes para conocer los antecedentes de una persona, primero teníamos que detenerlo. Segundo, tenía que haber una causa para que nosotros solicitemos los antecedentes y sepamos si esta persona tiene pedido de captura o no. Un trámite burocrático que llevaba mínimo 12 horas y conllevaba la privación de la libertad de una persona. Hoy la Policía Rural cuenta con el sistema de consulta federal que se llama SICOP. Es un sistema en el cual tiene nivel nacional. Entonces, el comisario está realizando, o el oficial está realizando un control en cualquier ruta de la provincia, realiza la consulta sobre el vehículo y las personas, y nosotros le podemos contestar en tiempo real si esas personas tienen antecedentes, si el vehículo tiene algún impedimento. Entonces, eso nos ha permitido lograr procedimientos positivos y también hacer mucho más rápida el procedimiento policial. Entonces, cuando él suelta un vehículo o le permite continuar un vehículo sospechoso, ella lo hace con la tranquilidad de que ese vehículo y esas personas nada deben, nada temen, ¿sí? Entonces, el contar con el SICOP fue un adelanto muy grande y hemos tenido resultados muy importantes con detención de personas con pedidos de secuestros a nivel nacional, que obviamente vienen a las provincias porque creen que no solo en las provincias, sino en el interior y en el campo, pueden, digamos, estar exentos a la ley. El otro tema que nos resultó muy importante es la publicación y llevar a conocimiento de la sociedad del trabajo que venimos haciendo. Eso ha generado una conciencia en que no todo es tan fácil. Todos, en lo personal me pasaba que nosotros creíamos que la policía rural, y era muy chiquito el trabajo que hacía. Por ahí veíamos una publicación cuando secuestraban carne o pequeñas cosas. Y a lo largo del tiempo los invito a seguirnos en nuestra página oficial que se llama Policía Rural Corrientes, donde tenemos ya publicado más de 600 procedimientos en lo que van estos 8 meses.
Entonces es un agrado para mí poder demostrarle a la sociedad que estamos trabajando y que se ven resultados en todas las áreas que la ley nos permite o nos exige que nosotros trabajemos. Esta es nuestra humilde manera de traer un poquito de actualidad y de tecnología a un trabajo que, si, bueno, si porque ando a caballo o trabajo en el campo, no debo hacer uso de la tecnología. Y no es tecnología que lleve mucho costo, está al alcance de la mano. Hemos logrado grupos de WhatsApp entre los productores en varios puntos de la provincia que nos ha traído excelentes resultados, porque el productor no solo le permite poder estar comunicado, sino tener acceso no solo al jefe de dependencia, sino a mí directamente, que soy quien comando todas las unidades especiales, y luego nos ha traído muy buenos resultados poder estar en contacto directo con el productor. Así que bueno, quiero agradecerles a la doctora Romero esta invitación. Espero que haya sido útil o interesante por lo menos la charla. Y bueno, si alguna pregunta les ha quedado, alguna duda, estamos a disposición de ustedes para contestar. Sí, mi nombre es Carlos Moratorio, yo soy abogado, pero prácticamente no ejerzo la profesión. Soy productor rural en la zona de Colonia Tatacuá, que tiene una serie de singularidades. Capaz que todos los productores dicen que su lugar tiene singularidades. Bueno, debo ser uno más. En primer lugar, quiero agradecerles la exposición y poner de relieve lo importante que es el crecimiento de la policía rural en la provincia. Es una herramienta que todos desde la sociedad civil tenemos que potenciar porque es muy útil. También aclarar que hay algunos lugares que tienen especiales características. Por ejemplo, en la zona de Colonia Tatacuá, Tabaí, quiero aclarar también que he tenido relación con la gente de la Policía Rural, que tienen su asiento en Concepción, que siempre he tenido una excelente respuesta por parte de ellos, excelente. Pero hay algunas características que inclusive van más allá del manejo policial, pero ustedes tienen que saber, probablemente lo sepan, bueno, yo se los voy a reiterar. La primera cuestión, que en la zona de Tatacuata, ahí por ejemplo, no hay un matadero municipal. Eso da lugar a una característica anómala porque obviamente la matanza se hace en una serie de lugares, bastante anárquica, por decirlo de una manera suave. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con las distancias. La policía está en Concepción. De Concepción a Tatacuá hay un poquito menos que de Tatacuá a la ciudad de Corrientes, para hablar de distancias, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una zona grande. La otra cuestión que tiene que ver muy importante es la cuestión de prevención. Hablamos del tema de la caza menor, algo muy común y muy de la costumbre del correntino, meterse en los campos a unos pájaros, alguna cosa. Pero yo creo, de la manera que estoy viendo ciertas cuestiones, que hay una tarea de inteligencia criminal por parte de los cazadores con respecto a la oleada del abigeato. Yo creo que hay una vinculación entre el cazador inocente de toda la vida y bueno, mira, acá hay tantas vacas en tal potrero, acá, es decir, cuestión que no solamente lo aplico a los cazadores comunes, sino también lo aplico a veces a los vacunadores de aftosa. También ahí hay otra fuente de inteligencia criminal.
El vacunador de auto sabe si los animales tienen la marca, no tienen la marca, etcétera, etcétera. Pero bueno, no los quiero enloquecer, pero voy analizando todos los elementos, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones muy importantes en la zona es el alto nivel de tránsito nocturno. El alto nivel de tránsito nocturno en, ¿cómo se llama eso? Los cositos chiquitos que llevan pocos animales, los trailers. Muchos trailers, que usted se va en una esquina de Colonia Tatacoa, por ejemplo, se sienta con una sillita, no le voy a decir que haga eso este comandante y sobre todo ahora que viene el invierno, pero a lo mejor alguno lo puede hacer. Y va a haber un despliegue de tráiler que van y que vienen, todo en altas horas de la noche. Yo creo que tendría que haber en ciertas localidades una especie de toque de queda de los trailers. Yo creo que es una cosa que eso sí pueden disponer ustedes. Otro de los elementos que también son importantes es la cantidad de terneritos que tiene alguna gente que no tienen madre. Tenemos conspicuos vecinos del lugar que continuamente tienen terneritos destetados en forma precoz. Claro, al ser en forma precoz a veces no tienen una señal, desde luego en muchos casos no tienen una marca, y hay muchos vecinos que tienen. Y llegó un momento que hasta me preocupé porque pensé que era un problema social esa cantidad de terneros huérfanos. También, también. Entonces ahí evidentemente tenemos una acción irregular. Evidentemente tenemos una acción irregular que dista mucho de aquella costumbre de que se murió la vaca y le damos el ternerito a alguien para que le dé, para que lo haga crecer. Eso puede pasar en uno, puede pasar en dos terneros, pero cuando yo tengo un vecino que tiene todo su parque lleno de terneritos destetados en forma precoz, ya empiezo a ver una acción irregular y todo eso se ve desde el camino. Usted no necesita meterse mucho para individualizarlos. Entonces, yo creo que estos elementos son pequeños detalles, pero que favorecen a la prevención. Y es lo que está pasando en estos lugares. Quería hacerle eso y agradecerle y cuentan, desde mi punto de vista como productor, cuentan con toda mi colaboración porque creo que es muy útil la tarea que hacen. ¿Alguien más? Doctor. Buenas tardes, soy el doctor Germán Giles, abogado del Foro Local. La pregunta para cualquiera de los tres panelistas, de los tres expositores que vinieron hoy. Primero que nada, excelente la exposición del comisario Torres respecto del mapa del delito. Es algo que no hay en otras provincias con fuerte tradición ganadera, como lo es, como lo podría ser, por ejemplo, Entre Ríos, Santa Fe o la zona de la Pampa Húmeda bonaerense, la campiña bonaerense, no tienen esta practicidad que acaba de explicar el comisario Torres, ¿no? Entonces creo que es algo que se tiene que resaltar primero que nada. Pero la cuestión va, así como explicó el doctor y también el comisario Torres, respecto de que se hizo un verdadero mapa del abigeato y que ese es el cuando se escucha hablar de policía rural, lo primero que viene es abigeato. Ya lo explicó el doctor y explicó asimismo que es una verdad a medias porque abarca una amplia gama de delitos del Código Penal. Y del que quiero hablar concretamente es del incendio. Habrán visto y habrán padecido también
lo que fue hace años el interior de la provincia de Corrientes, que tuvieron que venir unidades de bomberos y de policía de todo el país. A partir de allí, todos los años, en el mismo lugar, en el mismo radio, se genera un foco ígneo de grandes proporciones. Y ya el daño es tremendo, porque ya no estamos hablando solamente de que se murieron 2 o 3 vaquitas que sumados son 1,5 millones de pesos. Estamos hablando de toda una hacienda y de toda una familia que si tiene 10 vacas era para consumo propio. Y muchas de ellas son vacas lecheras. Es decir, lo que consume día a día su familia se ve totalmente perdido y es un trabajo de años que tiene. La pregunta concreta, ¿puede decirse hoy que hay así también un mapa de los incendios como de las mismas características que de los abigeatos? Y si puede explicarnos si hubo o no hubo detenciones en medio de todo lo que fue esa vorágine, si alguien fue pillado infraganti, por así decirlo, que habrá habido casos. Y cuando lo iniciamos, nosotros lo pudieron apreciar en el mapa, lo fuimos registrando también, porque sabemos que que a la larga va a significar. Y quiero sumarle también un detallecito que se me pasó, que venimos trabajando, porque la verdad que, como lo mencionaba el doctor, no hay antecedente de eso. Tengo personal trabajando en la creación de un mapa, así interactivo como el que veían, de registro de todas las carnicerías de las provincias, habilitadas, no habilitadas y rurales. La verdad que cargar un mapa de delitos es un trabajo, imagínense la cantidad de carnicerías que tenemos en la provincia. Pero es un trabajo que lo estamos haciendo, estamos ya prácticamente a mitad de camino y sé que ese mapa va a generar un antes y un después, no solo para la Policía Rural, sino información que para el Ministerio de la Producción y otros organismos que necesiten de esa información va a ser muy, muy útil. Así que estamos trabajando en eso de la creación del mapa de carnicerías. Y con respecto a lo que preguntaba el doctor de incendios, los que nosotros iniciamos la causa, se comenzó la investigación, nosotros lo registramos en nuestro mapa delictual. Y con respecto al tema de detenciones, bueno, en Mercedes hubo un caso resonante donde inclusive se lo llevó a la persona, se hizo allanamiento, se lo detuvo. Bueno, después hubo un temita legal en la Cámara de Apelaciones, fue un tema, ese fue un caso muy resonante. Pero en sí, el tema del incendio es muy difícil, a menos que se lo agarre infragante o haya testigos oculares, es muy difícil. Pasa que también viene una costumbre muy ancestral del productor, no me dejará mentir el doctor, que era costumbre decir, bueno, va a pasar tal o cual temporada, incendiamos los campos porque genera o sea, evita muchas pestes, garrapata y genera pasto nuevo para la nueva temporada. O sea, era una costumbre. Bueno, desgraciadamente nos ha tocado una temporada de sequía y un montón de cosas que hicieron que esta modalidad sea imposible de continuar, por lo menos en estos tiempos. Pero era una costumbre común. Entonces, muchas veces el productor dice, voy a quemar este potrero y por razones naturales, esos incendios se salen de control. Pero muchas veces es el productor mismo, desgraciadamente, quien, por esa costumbre, él lo vio hacerlo a su abuelo, a su papá, él lo ha hecho en el campo, entonces es una costumbre. Pero vuelvo a repetir, las circunstancias naturales que estamos viviendo hoy hacen que esa actividad tiene que dejarse definitivamente. Pero con las consecuencias también de que el pasto no se renueva y genera muchas enfermedades, el tema de la no quema del pasto. Puede realizar esto, pero siempre y cuando uno pueda de alguna manera informar a la autoridad competente. Pero aparte de eso, le quiero comentar al doctor que posiblemente no se acuerdan, pero cuando ocurrió todo el tema de los incendios acá en la provincia de Corrientes, la provincia ideó un sistema como el que ustedes están utilizando, que les felicito realmente porque es un trabajo extraordinario, y para poder hacer las denuncias de los focos de incendio. O sea, vos como productor o como ciudadano común cruzabas por una ruta, veías un incendio,
te parabas, hacías la geolocalización y había un teléfono al cual vos pasabas la geolocalización e informabas el incendio. O sea que las herramientas están, hay que utilizarlas y hay que estar enterados. Así es. Está creado el COE, el Centro de Operaciones, que lleva un monitoreo satelital de los incendios que se puedan estar ocurriendo, incendios de grandes o menor magnitud, donde se acude, así al mismo sistema del 911, pero a nivel provincial, donde se envía, según las coordenadas denunciadas o detectadas, a la unidad especial, comisaría más cercana. Se ha invertido mucho en lo que es después de esa muy mala experiencia que hemos tenido en el primer año. El gobierno, gracias a Dios, ha invertido muchísimo en lo que es material de prevención y lucha contra el incendio. Hoy casi todas las unidades regionales, yo antes de ser director general, fui director de la unidad regional de Ituzaingó. Bueno, yo tenía a mi disposición 6 unidades BRIF, que son las unidades especializadas de ataque rápido, que funcionaron muy bien, porque la idea era llegar al incendio antes de que se vaya de las manos y se ha prevenido muchísimo, muchísimo incendio. Hoy ya están a inaugurarse los cuarteles generales de las BRIF, donde ya hay camiones de gran porte, con mucha tecnología. Así que bueno, eso sumado a la concientización un poquito del ciudadano, yo creo que este tipo de problemas vamos a dejarlo de sufrir a futuro, porque bueno, las experiencias, en lo personal, nos tocó el sábado pasado, la mamá de un compañero prendieron un baldío detrás de Boca Unido y la señora, la mamá de un compañero, terminó perdiendo totalmente la casa. Entonces, no es solamente decir, bueno, se perdió una extensión de pasto, o como el otro día un productor me decía, bueno, voy a trasladar sin guía porque no tengo, mis animales no tienen, que uno lo entiende y es entendible, pero la pérdida total de una casa es algo de lo que yo creo que uno no se recupera jamás. Y no hay a quien llorarle, no hay a quien reclamarle, y te queda eso, ¿no? Entonces, el tema de la concientización, no solo en el campo, en la ciudad misma. En la ciudad misma se puede salir de las manos, más allá de de los de los elementos que se tengan, de que se cuentan con unidades de bomberos, gente especializada. Yo he visto personal policial que se han transformado a fuerza de trabajo en grandes bomberos forestales. Una cosa es el incendio estructural de la ciudad y otra cosa muy distinta es el incendio forestal. Entonces, he visto y he aprendido, gracias a Dios, a fuerza de experiencia, que es un trabajo titánico, titánico la lucha y asusta y uno ve quemarse hectáreas y hectáreas, hectáreas y no poder hacer nada, realmente asusta. Pero bueno, como le decía, creo que se ha preparado este año, si bien ha habido incendios grandes, no fue, pero ni lejos lo del año anterior. Así que bueno, creo que con el tiempo vamos a ir mejorando en ese sentido, pero son dos cosas fundamentales. La concientización para que no se produzca y cuando se produce, tener los elementos para contrarrestarlo. Eso es muy importante. Lo que quieran, o sea, estamos cuando más interactivo, mejor. O sea, la idea es esa, poder también, así como el doctor, llevarnos también información, es muy, muy interesante. Sí, Usted mencionó que existen 26 unidades en toda la provincia. El personal, aparte de ser funcionario policial, el ropaje tiene la parte jurídica y médicos veterinarios cuentan, ingenieros agrónomos cuentan. Las unidades ¿Cómo? especiales cuentan con un jefe, ¿sí? Con la jerarquía de su comisario en adelante, hasta comisario inspector, que es el máximo que permite el reglamento interno. Después de esa jerarquía tienen que ocupar otras funciones, digamos, de comando. La mayoría de las policías rurales cuentan con un móvil, 2 motos, 3 motos, algunas cuentan con caballos, otras no. Más por el lugar donde tenerlos, más que nada, porque muchas unidades están dentro de las sociedades rurales, otras tienen su ubicación en el campo. Como les decía, un móvil, 2 motos, caballos, un veterinario que generalmente tiene la jurisdicción de trabajar en 2 o 3 PRI de la zona. ¿Sí? Por ejemplo, Salada interviene San Roque, Concepción y Goya, por ejemplo. Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces esos son los elementos más necesarios que nosotros necesitamos para realizar nuestra actividad. Es decir, secuestramos carne, sí o sí tiene que ir el veterinario a hacer la pericia correspondiente. Un animal secuestrado con doble marca, sí o sí. Entonces, el veterinario es un el oficial, digamos, sumamente importante. Los veterinarios que tenemos ya han especializado en esta área. El doctor de Mercedes, el doctor Lotero, bueno, si bien es veterinario, no, son profesionales que han concursado para ser,
pero este hombre es más policía que todos nosotros juntos. O sea, hay una mezcla de trabajos y bueno, se apasiona por su trabajo y no solo se apasiona, sino que son gente que transmite su conocimiento a nuevas generaciones. Así que ingenieros agrónomos no tenemos, sí tenemos veterinario, que es la parte básica, fundamental para que nosotros, pues, obviamente tenemos abogados para el asesoramiento y bueno, sumado al conocimiento legal, a la experiencia de casi cuántos años, 25 años en la policía rural, imagínense la importancia de, entonces es mi oráculo de cada vez que necesito una consulta, la experiencia fundamental ante distintas circunstancias, porque es un delito muy especial. El tema de la documentación fundamentalmente es, a veces me llaman productores, porque me gusta tener mucho contacto con los productores, me llaman y dicen, mira, acá estoy con unos caballitos que esto, y siempre tienen una... Entonces digo, si no sé, yo tengo el teléfono del que sabe, como decía Henry Ford, dame 2 segundos, consulto y bueno, sí, no se puede, no se puede. Y quería hacer mención a un pequeño detallecito que se me pasó en la locución, es que nosotros estamos luchando hoy con respecto al gran problema que es el gota a gota. ¿Sí? Hemos tenido muy buenos resultados con eso. Y hoy puedo decir con seguridad que el robo ese que se producía antes, que te entraban en una jaula y se te perdían 100, 200 animales, hoy es, no digo que no se cometa, pero es muy difícil realizar debido a que a la gran cantidad de controles policiales que hay en ruta. No solo de la policía rural, porque hoy tenemos la comisaría, los grupos tácticos, seguridad vial que tiene cada vez más controles. Entonces yo siempre digo a los productores, mira, vos podés arreglar con él de que te cargue 50, 20 legales y 30 con él. Pero desde el punto A al punto B, ¿cuántos controles? Entonces hoy es muy difícil ese tipo de decir, bueno, se me perdieron 200 animales. Y cuando recibimos la denuncia, generalmente en la época de vacunación, 200 animales, lo tomamos con pinza. Entonces ya vamos a la documental, ya vamos a la vacunación, ya, y después ya empezamos a descubrir que no, pero no eran 200, y anotame 100, que con 50 arreglo, denuncio 10. ¿Sí? Era mucha costumbre, era costumbre que el productor vendiera negro o realiza alguna actividad con cosas no declaradas. Pero ¿qué pasa? Hoy vacunó, este año vacunó 600 y el año siguiente vacunó 400. Automáticamente saltan el sistema de gimnasia. ¿Qué hiciste con la otra 200? Me robaron. Listo, denuncia, constancia, justificamos. Hoy yo ya no puedo. A mí me saltan las estadísticas, al comisario le saltan las estadísticas. Entonces nosotros tenemos que investigar qué pasó con esos 200 animales. Le tenemos que encontrar. Y en el 90% de los casos es un tema administrativo o robo interno. ¿Sí? Es decir, va saliendo de a dos, de a dos, de a dos, de a dos. Cuando te cuentas se te perdieron 100. Pero no es que viene el cuatrero enmascarado y llevan al arreo, no, no, eso ya no existe más, no, no, es matemática imposible, ¿sí? Pero sí, ese robo interno de empleados mal pagados o grandes detenciones. Hay gente que tiene 12.000 hectáreas, 5.000 cabezas de ganado, un empleado. Es imposible. Y yo trato en las reuniones de decirle, la seguridad arranca por casa, o sea, hay productores que tienen hasta cámaras de seguridad en los potreros. Una vaca vale 500.000 pesos, es mucha plata, y si no te preocupas por cuidar eso, entonces la seguridad empieza por casa. Y a todos les digo, yo salgo de mi casa, cierro, le pongo rejas, y le puedo poner cámara, crío un perro. No me puedo enojar con el jefe de la comisaría de mi barrio porque yo dejé la moto con la llave y me la robaron. Arranca por nosotros un poco y les cuesta, se enojan muchas veces, pero hablando se terminan reconociendo de que sí. Entonces, la prevención y la seguridad la hacemos entre todos. O sea, un poquito del productor, que cuando ya detectó, hoy ya yo no me están faltando, avise, denuncie, nosotros no tenemos miedo a la denuncia. Pero ahora estamos investigando un caso grande en Itaibaté, 250 cabezas ganado. El último conteo fue septiembre, el último conteo. Septiembre a marzo, mi estimado, nos vamos a encontrar, pero ni... Entonces, es difícil investigar. Es decir, una escena del crimen, muerto, 48 horas, y ya sabemos que lo que no se logró detectar en 48 horas, sabemos que se pierde. Imagínense un robo de 5 meses, 6 meses. Igual se encuentran, generalmente, problema administrativo. En uno de los casos fue que el peón tenía miedo, entonces tuvo una mortandad muy grande. Se le morían 10, anotaba 1. Para no quedar mal con el patrón. Y si tarde o temprano salta eso, no hay forma de que no reviente. ¿Entiendes? Entonces, esto es un tema y por eso la función y el trabajo de un policía rural
lleva años de preparación, años de conocimiento y práctica. En el campo, allí es donde adquieren la experiencia. Entonces, por eso es un escalafón, por eso es una especialidad, y bueno, se le respeta al oficial, son oficiales nuevos que están comenzando en la función, entonces cuando lleguen a nuestra jerarquía van a ser hombres especializados, realmente especializados, porque la continuidad en el tiempo realizando una actividad hace a una persona especialista en el área. Yo le quería un detalle corto. ¿Cómo he visto el tema de los fiscales rurales, ¿no? Que ojalá sean más, porque, por ejemplo, en la zona nuestra no hay fiscal rural. ¿Cómo es el manejo a nivel de la cosa cotidiana? Es decir, ¿el fiscal rural está cerca del cuartel del PRI? Bueno, ese es un error. Por eso es fundamental y se están peleando, pero la fuerza del productor, del ciudadano, es la que genera el cambio. Nosotros dependemos una institución jerárquica, respetamos órdenes, pero es el ciudadano el que debe generar. La reunión que tuvimos hace un mes y pico en Paso de los Libres, se juntaron 70, 80 productores preocupados no por el trabajo nuestro, lo que le preocupaba era que nosotros lo agarramos, lo metemos preso, con la vaquita bajo el brazo, vaya, y a las 48 horas el tipo estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el reclamo de ellos era esa, trabajamos juntos, productor, pero hay una partecita que no está cumpliendo, no se está cumpliendo para que cierre el círculo, es decir, la persona culpable o responsable de hecho pague, ¿sí? Bueno, entonces, presionar, bueno, ayer en la reunión en Mocoretá, el senador Flynn, creo que era, les anunció a los vecinos que ya estaba la designación del fiscal rural, o sea, la creación de las 13 fiscalías está. Ahora falta la parte de designación y la ubicación física, es decir, todo lo que requiere un fiscal para funcionar. ¿Dónde tenemos? La verdad que es un placer trabajar con el fiscal, porque es como trabajar con un compañero, entiende, le repito, nuestras urgencias, fundamentalmente nuestras urgencias. Entonces, él pide un allanamiento a un fiscal normal. Necesito secuestrar el freezer, la calcha, el cuchillo, la sierra y el caballo. Pero ¿y para qué cree todo eso si él robó una vaca? Pero el fiscal rural entiende que todos esos otros elementos son los elementos necesarios para cometer el delito. Sí. O los teléfonos, porque también, o sea, hoy por hoy el tema es así, nos asocian policía rural, campo, bruto, una cosa así. Entonces, nosotros hoy hablamos de mapa, estadísticas, queremos hacer un entrecruzamiento de llamada, queremos hacer la apertura de un teléfono. ¿Para qué? Pero bueno, todo yo creo que es cuestión de seguir insistiendo, de seguir mostrando con resultados y la presión del ciudadano común es inocultable, es inocultable. Entonces, sí o sí se los escucha y yo veo en estos poquitos meses de experiencia que los resultados de la unión de la gente se escucha y logran resultados. Entonces, un fiscal especializado más en esta área, le voy a repetir, es fundamental, es fundamental. Acá desde Capital manejan hasta Ituzaingó. Imagínense todo esto acá hasta Ituzaingó, San Miguel, zonas terriblemente ganaderas y dependemos de un fiscal ordinario, digamos, ¿sí? Que entiendo, los fiscales de capital, la tarea que realizan, la cantidad de hechos que tienen, les impide a ellos poder darnos la atención que nosotros necesitamos muchas veces. Que son pequeñas cosas, ¿eh? El secuestro de un auto con carne faenada, pero eso es la punta del ovillo para saber dónde se está vendiendo y terminamos sabiendo dónde se faenó ese animal y de dónde se faenó, a quién se lo robaron. Es muy difícil, le digo. El problema, imagínense ustedes lo que es el gota a gota. En Alvear, gracias a Dios lo hemos logrado, había un grupito de 4 personas. En todos lados no son más de 4 o 5. 4 personas. Levantaban pedido en el barrio, pulpa, costilla, osobuco, 4 vacas tenemos que matar. Y salían ya a matar 4 vacas porque era el pedido. Lo traían y cuando entre que el señor se enteró, hizo la denuncia, fuimos a ver, ya estaba en bolsita. Y cuando vos hacías la prevención, lo agarraron una moto, llevo 2 kilos de carne. Entonces, le vas al fiscal y le decís, mira, lo agarré con 2 kilos de carne. Pero mire que este era muy difícil, hasta que se logró con el fiscal ya rural demostrarle todo el circuito que generaba esto y se desbarató la banda. Y hoy hace un mes que no tengo novedad en Alvear, que era el lugar con más problemas en la provincia por este trabajo del gota a gota. ¿Sí? Una vaca, 2 vacas, 3 vacas. Una vaca, 2 vacas. Era impresionante.
Y le vuelvo a repetir, es muy difícil de detectar. Yo el patrullero va, tipo se acuesta en el costado del camino y no lo ves, no lo ves. Entonces, ese es el gran problema, es contra lo que nosotros estamos luchando. Entonces, la detección y secuestro de un vehículo con carne es empezar a ir cortando la cadena de producción. Entonces, el ciudadano que va de corriente, a nosotros nos piden, jefe, ¿me autoriza? Estoy queriendo ir a comprar carne a San Luis, quiero traer. No, yo no te autorizo. Si te agarran, la gran, viste, misión imposible, estás solo. Y de los trailers. No, sí, es un trabajo. Por eso los invito a visitar la página de Policía Rural Corrientes en Instagram. Ahí van a ver la cantidad y variedad de procedimientos que nosotros venimos realizando en todas las áreas, no solo en eso. Entonces, muchos productores se han quejado que venían de un punto A a un punto B con sus propias vacas y dicen, ¿quién me controla si son mis vacas? Y ese es el tráfico que usted muchas veces ve. Entonces, de un respa de un campo, o sea, la dirección de este campo, yo tenía 300 vacas o 300 terneros y los llevé al otro campo porque quería ya pasto más verde, pero después cuando salta acá, y acá me faltan 100 terneros, más fácil denuncio. Lo más práctico. Hoy ya no lo pueden hacer. ¿Entiendes? Y contravenciones. Sí. Usted mencionó ganado vacuno, equino, mencionó el ovino. ¿Y cómo es el tema con el bubalino? Bueno, hoy nos estamos nosotros transformando, a nivel ganadero estamos cuarto a nivel nacional por la producción de casi 5 millones de cabezas de ganado. A nivel bubalino, búfalo, la producción de fru, somos primero lejos, pero lejos, ¿sí? Estamos casi, algo así como 9 millones de cabezas de ganado criadas, declaradas en la provincia de Corrientes. O sea, en ese sentido estamos lejos. ¿Por qué casi no recibimos denuncias de robo de búfalo? Porque el búfalo no se deja agarrar, primero. Es una raza muy complicada. Entonces, no es lo mismo robar un búfalo que una vaca. Entonces, eso también, las zonas donde se mete el búfalo también es difícil de acceso. Entonces, por eso está creciendo mucho. Yo creo que el tema bubalino es algo que cuando la gente entienda que el tipo de carne que ofrecen es realmente de muy buen nivel, mucho más sano, y perdamos ese tabú con la carne, yo creo que vamos a explotar a nivel. La semana antepasada se remataron 3.000 cabezas de búfalo en Cacatí, que es la capital del búfalo. 3.000 cabezas de ganado. Y todos fueron a otras provincias. Todas fueron a otras provincias. Es un animal que más rústico, requiere menos tratamiento, se reproduce, el animal con la preñez cuando tiene se daña menos, o sea que una vaca es más productiva a lo largo del tiempo. Entonces eso es algo que va a crecer y va a crecer muchísimo. Y el productor cuando vea las propiedades de eso, yo creo que van a invertir muchísimo más en eso. Salvo, bueno, el que tiene ganadería genética, especialidad de una raza, pero el búfalo es algo tema. ¿Complicaciones del búfalo? Falta de agua. Y si vos tenías 400 búfalos, los búfalos se fueron y no los agarraste más. Se van, no hay alambrado que lo pare. ¿Sí? Ese es un problema. El arreo tiene que ser personal especializado. Han muerto peones, han resultado verdaderamente heridos porque el trato con el búfalo es totalmente distinto. O sea, requiere capacitación también para el peón de campo. Pero salvando esos pequeños detalles, yo creo que el bubalino es un área que creció y va a crecer muchísimo. Preguntita es, desde su gestión o si tiene conocimiento antes de su gestión como director, algún tipo de causa de vigiato que involucre no solamente la provincia de Corrientes, sino que sea interprovincial. Sí, Entre Ríos es una provincia que, bueno, tenemos un límite con nosotros y ellos tienen otra legislación con el tema de la marca. Misiones también tiene muy poco control, es decir, la jaula de animales que pasó para Misiones es muy poco los requisitos que le piden, está en nosotros el tema del control. Más lo que se nos van las vacas para allá que lo que entran, ¿sí? Pero no es que se las roban, el productor trata de sacar de forma ilegal para no pagar impuestos y las vende a muy buen precio en el límite con Brasil. Pero es porque hay muy poca legislación, muy poco control, digamos, en el tema de cosas. Y lo mismo pasa en Entre Ríos. Tuvimos causas de animales que se secó, el río Mocoretá se secó, los animales por naturaleza pasan al otro lado. Me encontré 100 vacas, tuc, 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 las remarcó, es mía. Chau. Y la policía rural le puede transitar por todo Entre Ríos, no importa que la vaca esté sangrando con la mano, no importa, no le piden absolutamente nada. Una vaca regresó, y bueno, esa fue la punta del ovillo para iniciar toda una investigación.
Bueno, ahora estamos trabajando con la provincia del Chaco. Bueno, esos son animales que no se robaron, o sea, se habían adquirido ilegalmente por uno de estos punteros políticos, que bueno, miles y miles de cabezas de ganado, que ingresaron legalmente a la provincia, nada más que ahora las están reclamando por una investigación judicial de, bueno, de lavado y ese tipo de cosas. Pero sí, hacemos investigaciones interprovinciales. Y en el caso de las islas, sobre todo con Santa Fe. El problema con las islas, tenemos un gran problema en la isla Pipé por las circunstancias, ¿no? La isla es argentina, el agua paraguaya. Yo fui director de la unidad regional de Ituzaingó, conozco perfectamente la situación. Entonces, nos pasó en casos en que los peones traían 20 vacas, las ataban a la costa del coso, venía el paraguayo, la faenaba y quedaba la mortandad de vacas. Hemos llegado a encontrarlos faenando, los tipos lo único que tuvieron que hacer es subirse a la canoa ahí y ya no pudimos hacer nada. Entonces, tuvimos que trabajar desde la prevención, desde otro tipo de área, pero no sobre la represión porque era imposible. Ahora, por ejemplo, en lo que es Esquina y Taibaté, ya se adquirieron lanchas para que la Policía Rural pueda realizar ese tipo de patrullaje allá, pero mayormente no tenemos denuncias. No digo que no esté habiendo la pérdida de animales, pero no tenemos denuncias con respecto a la zona de islas, gracias a Dios, por ahora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le damos muchísimas gracias por toda la información, las novedades y la parte tecnológica que es fundamental. No, muchísimas gracias en nombre mío, de la Policía de Corrientes, de la Policía Rural y Ecológica, bueno, desde el jefe de policía, ministerio, por esta invitación que para nosotros como institución significa muchísimo que nos hayan permitido estar en su casa y compartir con ustedes, así que estamos a su entera disposición las veces que nos necesiten y podamos colaborar. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.